En el cumpleaños de mi hija, mi esposo levantó la copa frente a todos, sonrió como si fuera a decir algo bonito y terminó diciendo que llevaba años manteniendo a un parásito, que yo no hacía nada, que vivía gracias a su esfuerzo y que sin él no tendría ni donde caerme muerta. Y lo peor no fue lo que dijo, sino que lo dijo riéndose mientras toda la familia estaba mirando. Nadie esperaba escuchar algo así en medio de la fiesta, pero yo menos que nadie, porque había pasado todo el día organizando cada detalle para que la celebración saliera perfecta, como siempre hacía, resolviendo todo sin pedir nada a cambio y sin imaginar que esa noche iba a terminar convertida en la burla de todos. Sentí que la cara me ardía mientras algunos guardaban silencio y otros fingían reír para no incomodar, y en ese momento entendí que si volvía a quedarme callada todo iba a seguir igual, así que respiré hondo, caminé hasta la mesa del pastel, tomé el micrófono con las manos temblando y decidí contar la verdad que él llevaba años ocultando, porque no tenía idea de que después de llamarme parásito delante de todos, la vergüenza no iba a ser para mí, y cuando terminé de hablar, nadie volvió a mirarlo de la misma manera. Antes de que todo explotara esa noche, hubo muchos años en los que aprendí a callarme cosas que me dolían, porque estaba convencida de que mantener la familia unida valía cualquier sacrificio. Cuando nos casamos, los dos teníamos planes sencillos: trabajar, ahorrar y darle a nuestros hijos una vida más tranquila de la que nosotros habíamos tenido, y durante un tiempo pensé que íbamos por buen camino, pero poco a poco las decisiones empezaron a depender solo de él, mientras yo me iba quedando con todo lo que nadie veía. Al principio fue algo que parecía normal, porque cuando nació nuestra hija decidimos que yo me quedaría en casa para cuidarla, y aunque esa idea había sido de los dos, con los años empezó a convertirse en un argumento que siempre usaba para recordarme que el dinero lo ganaba él. Yo me encargaba de la casa, de las cuentas, de las compras, de las citas médicas, de la escuela, de los problemas que aparecían todos los días, y aún así escuchaba comentarios que me hacían sentir como si todo eso no valiera nada. Con el tiempo dejó de preguntarme mi opinión para casi todo, sobre todo cuando se trataba de dinero, porque decía que él sabía mejor cómo manejarlo y que yo no entendía de esas cosas. Muchas veces quise volver a trabajar, pero siempre había una razón para esperar: que la niña estaba muy chica, que no era buen momento, que después lo hablaríamos con calma, y así pasaron los años sin que me diera cuenta de que cada vez dependía más de lo que él decidiera. Mientras tanto, frente a los demás siempre parecía el esposo responsable que se esforzaba por su familia, y yo quedaba como la mujer que tenía suerte de que la mantuvieran, aunque nadie supiera que la mayoría de las cosas funcionaban porque yo estaba detrás resolviendo todo sin hacer ruido. Si algo faltaba en la casa, yo lo solucionaba; si había un problema con la escuela, yo lo atendía; si alguien enfermaba, yo pasaba la noche despierta. Pero cuando llegaban las reuniones familiares, las bromas siempre iban en la misma dirección, como si mi vida fuera más fácil que la de todos. Hubo momentos en los que pensé en decir algo, en defenderme, en explicar lo que realmente pasaba, pero cada vez que lo intentaba terminaba escuchando que estaba exagerando, que así eran los matrimonios, que no valía la pena hacer un drama por cosas pequeñas. Poco a poco me fui acostumbrando a guardar lo que sentía, repitiéndome que lo importante era que nuestra hija creciera en una familia tranquila, aunque esa tranquilidad solo existiera por fuera. Con los años, las palabras empezaron a pesar más que antes, sobre todo cuando se decían delante de otras personas, como si fuera normal hacer comentarios sobre mí para que todos se rieran, y aunque por dentro me dolía, seguía sonriendo para evitar discusiones que nunca llevaban a nada. Durante mucho tiempo creí que aguantar era parte de ser fuerte, que ceder era la mejor forma de evitar problemas, hasta que entendí que el silencio también se convierte en costumbre y que cuando uno se acostumbra a callar, los demás se acostumbran a no respetar. Por eso, cuando escuché lo que dijo en el cumpleaños, no fue solo una frase lo que me lastimó, fue el peso de todos los años en los que permití que me hicieran sentir menos, como si todo lo que había hecho no tuviera valor, y ese día, mientras todos estaban mirando, entendí que algo tenía que cambiar. Después de tantos años escuchando comentarios que parecían pequeños, empecé a recordar que no era la primera vez que me hacía sentir así delante de otras personas. Al principio eran bromas disfrazadas de confianza, frases que decía riéndose para que los demás también se rieran, como si hablar de mí fuera parte del entretenimiento en las reuniones. Yo trataba de no darle importancia, pensando que no valía la pena discutir por algo que, según él, no tenía mala intención.
pero cada vez que pasaba sentía que algo se rompía por dentro. En más de una ocasión, cuando estábamos con su familia, hacía comentarios sobre que yo vivía muy tranquila porque no trabajaba fuera de casa, y siempre había alguien que seguía la broma diciendo que así cualquiera quería casarse, mientras yo sonreía para no arruinar el momento. Nadie veía las noches sin dormir cuando nuestra hija se enfermaba, ni las veces que tuve que arreglar problemas sola porque él estaba ocupado, ni las cuentas que revisaba para que el dinero alcanzara sin que él se diera cuenta de que faltaba. Todo eso no se decía en voz alta, pero las bromas sí. Con el tiempo, ese tipo de situaciones empezó a repetirse también con amigos, sobre todo cuando hablaban de trabajo o de dinero, porque siempre encontraba la forma de mencionar que todo lo que teníamos era gracias a él, como si yo solo estuviera ahí para disfrutarlo. Más de una vez intenté cambiar de tema o hacerle señas para que se detuviera, pero parecía que no le importaba, como si supiera que yo no iba a responder delante de nadie. También hubo momentos en los que me hizo sentir fuera de lugar en decisiones importantes. Recuerdo cuando quiso cambiar el carro sin avisarme, y me enteré cuando ya estaba hecho el trato, como si mi opinión no fuera necesaria. Lo mismo pasó cuando empezó a hablar de invertir dinero en un negocio con un amigo suyo, porque solo me dijo cuando todo estaba decidido, explicando que lo hacía por el bien de la familia, aunque yo no supiera exactamente en qué consistía. Cada vez que preguntaba algo, terminaba escuchando que confiara en él, que no me preocupara por cosas que no entendía. Al principio pensé que era parte de la rutina, que así funcionaban muchos matrimonios, pero con los años empecé a notar que la confianza solo iba en una dirección. Yo sabía todo lo que pasaba en la casa, mientras que muchas cosas importantes se decidían sin que yo estuviera presente, y aún así, frente a los demás, la imagen era la de un hombre que cargaba con todo y una mujer que solo lo acompañaba. Lo que más me dolía no era el dinero ni las decisiones, sino la forma en que hablaba de mí cuando había gente alrededor, porque parecía disfrutar que los demás lo escucharan, como si necesitara demostrar que tenía el control de todo. Algunas veces, después de esas reuniones, le decía que no me gustaba que hiciera esos comentarios, y siempre respondía que estaba exagerando, que solo eran bromas, que debía aprender a reírme también. Poco a poco dejé de decirle lo que sentía, no porque no me importara, sino porque cada conversación terminaba igual, con él molesto y yo sintiéndome culpable por reclamar. Empecé a guardar silencio para evitar discusiones, pero ese silencio fue haciendo más fácil que las faltas de respeto se repitieran, hasta que se volvieron normales para todos, incluso para mí. Por eso, cuando en el cumpleaños volvió a hacerlo delante de todos, entendí que no era algo que hubiera salido de la nada, era el resultado de muchos años en los que permití que me colocara en ese lugar sin decir nada, y mientras escuchaba las risas incómodas alrededor de la mesa, supe que si esa noche no hacía algo diferente, nada iba a cambiar nunca. Ese día entendí que algo tenía que cambiar. Ese día entendí que algo tenía que cambiar, pero no fue una decisión que tomé de golpe ni en medio de un enojo, fue más bien una sensación fría que me recorrió el cuerpo mientras todos seguían alrededor de la mesa como si nada estuviera pasando. Escuchaba las voces, las risas incómodas, el sonido de los platos, y al mismo tiempo sentía una tranquilidad extraña, como si por primera vez en muchos años dejara de esperar que alguien me defendiera o que las cosas mejoraran solas. Mientras lo miraba hablar con los invitados, como si lo que acababa de decir hubiera sido un chiste sin importancia, me di cuenta de que siempre había confiado en que algún día se daría cuenta de lo que hacía, que iba a cambiar, que iba a valorar todo lo que yo hacía por la familia, pero en ese momento entendí que ese día nunca iba a llegar. No sentí ganas de gritarle, tampoco de llorar delante de todos, y esa fue la primera señal de que algo dentro de mí ya no era igual. Durante mucho tiempo pensé que ser fuerte significaba aguantar, adaptarme, evitar problemas para que nuestra hija creciera en un ambiente tranquilo, pero esa noche comprendí que lo único que había logrado era acostumbrarlos a que podían hablar de mí sin consecuencias. No era la primera vez que me humillaba delante de otros, pero sí fue la primera vez que sentí que no quería seguir viviendo de la misma manera. Recuerdo que alguien me preguntó si todo estaba bien, y respondí que sí con una sonrisa que ni yo misma sentí real. No quería hacer una escena, no quería arruinar la fiesta de mi hija, y tampoco quería darle el gusto de verme perder el control. Por fuera seguí actuando como siempre, sirviendo refrescos, acomodando los platos, agradeciendo a los invitados por venir,
pero por dentro ya estaba tomando una decisión que llevaba años posponiendo. Mientras caminaba de un lado a otro, empecé a pensar en todas las veces que había dejado pasar comentarios, en cada momento en que preferí callar para evitar una discusión, en todas las ocasiones en las que acepté decisiones que no compartía solo para mantener la paz. No sentía rabia como otras veces, sentía claridad, como si por fin estuviera viendo mi vida desde afuera y entendiera que nada iba a cambiar si yo seguía haciendo lo mismo. También pensé en mi hija, en la forma en que me miró cuando escuchó lo que su padre dijo, confundida, sin saber por qué todos se quedaron callados de repente. Esa mirada me dolió más que cualquier palabra, porque entendí que si seguía permitiendo esas situaciones, algún día ella iba a creer que era normal que alguien te hablara así, y no quería que creciera pensando que el respeto se pide en silencio. No dije nada en ese momento, no discutí, no le reclamé, ni siquiera volví a mencionar lo que había pasado mientras los invitados seguían en la casa. Me limité a observar, a escuchar, a guardar cada detalle en la memoria como si algo dentro de mí estuviera ordenando todo para tomar una decisión sin regreso. Por primera vez en muchos años no sentí miedo de lo que pudiera pasar después, porque entendí que seguir igual también era una forma de perder, y que la tranquilidad que había tratado de mantener durante tanto tiempo solo existía mientras yo aceptara todo sin cuestionar. Esa noche terminé de recoger cuando todos se fueron, apagué las luces, revisé que mi hija estuviera dormida y me quedé sentada en la sala en silencio, pensando en todo lo que había dejado pasar. No lloré, no grité, no hice reproches, solo tomé una decisión que llevaba demasiado tiempo esperando, y mientras miraba la mesa donde horas antes todos se habían reído, supe que ya no iba a seguir siendo la misma persona que se quedaba callada para que los demás estuvieran cómodos, porque esa noche empezó algo que nadie en esa casa se imaginaba. Esa noche, cuando por fin la casa quedó en silencio, me senté en la sala y por primera vez en mucho tiempo dejé de pensar en lo que él había dicho para concentrarme en lo que yo sabía. Durante años me acostumbré a creer que no tenía control de nada, que todo dependía de sus decisiones, que el dinero, la casa y hasta la estabilidad de la familia estaban en sus manos, pero mientras miraba alrededor entendí que la realidad no era exactamente como él la contaba delante de los demás. Desde el inicio del matrimonio habíamos acordado que yo me encargaría de muchas cosas que no se veían, y entre esas cosas estaba organizar los papeles, revisar contratos, pagar servicios y guardar los documentos importantes. Al principio lo hacía solo por orden, porque siempre he sido así, pero con el tiempo me di cuenta de que conocer cada detalle de lo que teníamos era más importante de lo que parecía. Mientras él se ocupaba de trabajar y tomar decisiones rápidas, yo era quien sabía exactamente cómo estaba todo. Recordé entonces algo que casi nadie sabía, ni siquiera su familia, porque cuando compramos la casa donde vivíamos, el crédito no pudo salir solo a su nombre. En ese momento él tenía un problema con un préstamo anterior y el banco pidió que también apareciera yo como responsable, así que terminamos firmando juntos, aunque después él contara la historia como si todo lo hubiera logrado por su cuenta. Durante años dejó que todos pensaran que la casa era completamente suya, y yo nunca lo corregí, porque no me interesaba discutir por eso. También recordé que varias cuentas estaban registradas con mis datos, no porque lo hubiéramos planeado así, sino porque en más de una ocasión él me pidió que lo hiciera para facilitar trámites o evitar retrasos. Con el tiempo, sin darme cuenta, terminé siendo la persona que tenía acceso a información que él mismo había olvidado. Contraseñas, estados de cuenta, contratos, recibos, todo pasaba por mis manos en algún momento, porque siempre confiaba en que yo me encargaría de resolverlo. Durante mucho tiempo no pensé en eso como algo importante, solo era parte de la rutina, pero después de lo que pasó en el cumpleaños empecé a verlo de otra manera. No se trataba de venganza ni de hacerle daño, se trataba de entender que no estaba tan desprotegida como él creía, que la historia que contaba delante de todos no estaba completa y que, si algún día decidía hablar, tenía cómo demostrarlo. Fui a la habitación, abrí el cajón donde guardaba los documentos y empecé a revisar uno por uno con calma, sin prisa, como si estuviera confirmando algo que en el fondo ya sabía. Ahí estaban los papeles de la casa con mi firma, los contratos donde aparecía mi nombre, las cuentas que yo misma había abierto para pagar gastos de la familia, todo ordenado como siempre, esperando a que alguien recordara que existían. Mientras pasaba las hojas, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, no era alegría ni enojo, era seguridad.
Por primera vez entendí que no dependía tanto de él como me había hecho creer, que muchas de las cosas que presumía como si fueran solo suyas también tenían mi esfuerzo detrás, aunque nunca lo hubiera dicho en voz alta. Guardé todo otra vez en su lugar, cerré el cajón y me quedé unos segundos mirando la puerta del cuarto, escuchando el silencio de la casa. No iba a hacer nada esa misma noche, no tenía prisa, porque después de tantos años aguantando, sabía que el momento correcto no era cuando uno está más enojado, sino cuando uno tiene claro lo que va a hacer. Respiré hondo, apagué la luz y antes de dormir tomé una decisión que no le conté a nadie, porque entendí que la mejor forma de cambiar las cosas no era discutir ni explicar, sino empezar a mover todo en silencio, paso a paso, hasta que llegara el momento en que ya no pudiera seguir fingiendo que yo no tenía nada. A la mañana siguiente todo parecía normal, como si la noche anterior no hubiera pasado nada, y eso confirmó lo que ya sospechaba, porque cuando alguien se acostumbra a decir cosas sin pensar en las consecuencias, también se acostumbra a creer que todo se va a olvidar solo. Preparé el desayuno, llevé a mi hija a la escuela y seguí la rutina de siempre, pero por dentro ya no estaba en el mismo lugar. No tenía ganas de discutir ni de recordarle lo que había dicho, porque entendí que hablar no iba a cambiar nada, lo que tenía que cambiar eran las decisiones. Ese mismo día, después de dejar la casa en orden, salí con la excusa de hacer unos trámites que llevaba tiempo posponiendo. No mentí, realmente tenía que hacerlos, pero también sabía que era el momento perfecto para empezar a mover todo con calma. Fui primero al banco donde teníamos la cuenta principal, la misma que durante años usamos para pagar gastos de la casa, la escuela y todo lo que hacía falta. Como mi nombre también estaba registrado, pude pedir información sin problema, y mientras escuchaba al empleado explicarme los movimientos, confirmé algo que ya imaginaba: muchas decisiones se habían tomado sin que yo lo supiera, pero aún así mi firma seguía estando en varios documentos. No hice escándalo, no reclamé nada, solo pedí actualizar datos, revisar autorizaciones y cambiar algunas claves con la excusa de que quería tener mejor control de los pagos. Nadie vio nada extraño, porque todo estaba a mi nombre también, y esa fue la primera vez que sentí que tenía ventaja sin que nadie lo notara. Salí del banco con los papeles en la mano y una sensación de tranquilidad que no sentía desde hacía años. Después fui a ver a un abogado que me habían recomendado tiempo atrás, cuando una amiga pasó por un problema parecido y necesitó asesoría. Nunca pensé que yo también iba a estar sentada en una oficina haciendo preguntas sobre cuentas, propiedades y derechos, pero mientras hablaba con él me di cuenta de que muchas cosas no eran como yo creía. Me explicó que cuando dos personas firman juntos, ninguno puede actuar como si el otro no existiera, y que todo lo que se había comprado durante el matrimonio tenía reglas claras, aunque uno de los dos quisiera ignorarlas. Escuchar eso no me dio alegría, pero sí me dio claridad. Durante años acepté decisiones sin preguntar porque pensé que no tenía opción, y ahora entendía que más de una vez había cedido por costumbre, no porque fuera obligatorio. El abogado me dijo que no hiciera nada impulsivo, que lo mejor era ordenar todo primero, reunir documentos, revisar cuentas y tener claro qué quería antes de dar cualquier paso. Ese consejo me hizo sentido, porque lo último que quería era cometer un error por enojo. Los días siguientes seguí actuando igual que siempre, preparando la comida, revisando tareas, ocupándome de la casa como si nada hubiera cambiado, pero cada vez que tenía oportunidad revisaba papeles, copiaba información y anotaba todo lo que podía servir después. Nadie sospechaba nada, porque nunca había sido de hacer escenas, y justamente por eso nadie imaginaba que esta vez tampoco estaba hablando, pero sí estaba actuando. También empecé a separar algunos gastos. Abrí una cuenta donde solo yo tenía acceso y comencé a guardar ahí lo que podía sin afectar la rutina de la casa. No era para esconder dinero, era para asegurarme de que, pasara lo que pasara, no volvería a quedarme sin opciones. Cada pequeño movimiento me hacía sentir más firme, como si poco a poco recuperara una parte de mí que había dejado olvidada durante años. No buscaba venganza, no quería destruir nada. Solo quería dejar de vivir con la sensación de que todo podía desaparecer si él lo decidía. Por eso seguí en silencio, paso a paso, sin levantar sospechas, esperando el momento correcto para que la verdad saliera a la luz sin necesidad de gritos, porque después de tanto tiempo entendí que la mejor forma de enfrentar a alguien que se cree dueño de todo no es discutir, es demostrarle que nunca tuvo el control que pensaba.
Después de varios días moviendo todo en silencio, llegó el primer momento en el que noté que las cosas empezaban a cambiar, y no porque yo hiciera algo exagerado, sino porque cuando alguien está acostumbrado a tener el control sin revisar nada, cualquier pequeño movimiento se siente como si el piso se moviera. Esa tarde estábamos en la cocina cuando lo vi revisando el celular con el ceño fruncido, entrando y saliendo de la aplicación del banco como si algo no le cuadrara. Al principio no dijo nada, solo preguntó si había pagado algunos servicios, y le respondí con tranquilidad que sí, que todo estaba al día, como siempre. Volvió a mirar la pantalla y caminó de un lado a otro, cada vez más molesto, hasta que preguntó por qué no podía hacer una transferencia desde la cuenta principal. Le dije que no sabía, que tal vez habían cambiado algo en el sistema, porque días antes yo había actualizado los datos y las autorizaciones, justo como me habían recomendado para evitar problemas. No levanté la voz, no mostré nervios, simplemente respondí lo necesario, y eso pareció incomodarlo más que cualquier discusión. Estaba acostumbrado a que yo me pusiera a la defensiva o tratara de explicar todo con miedo, pero esta vez no había nada de eso. Solo le dije que si quería, al día siguiente podíamos ir al banco a revisar, porque mi nombre también estaba en la cuenta y seguramente todo se arreglaría rápido. Esa misma noche volvió a tocar el tema, diciendo que le parecía raro que ahora pidieran más autorizaciones para mover el dinero, y le recordé que la cuenta siempre había estado a nombre de los dos, aunque casi nunca lo mencionáramos. Se quedó callado unos segundos, como si tratara de recordar cuando habíamos firmado eso, y cambió de conversación sin insistir, pero su cara ya no era la misma de siempre. 2 días después pasó algo que nunca había pasado antes. Fuimos al supermercado y cuando intentó pagar con la tarjeta, la terminal marcó error. Probó otra vez, luego sacó otra tarjeta, y volvió a salir lo mismo. La gente detrás empezó a mirar, y él se puso nervioso tratando de hacer como si fuera un problema del aparato. Yo pagué con otra cuenta que tenía a mi nombre y le dije que después lo revisáramos con calma, porque a veces el banco bloquea movimientos cuando actualizan datos. No hice ningún comentario delante de nadie, pero en el camino de regreso casi no habló. Llegando a la casa revisó otra vez las aplicaciones, llamó al banco, hizo preguntas, y cada respuesta que recibía parecía dejarlo más confundido. Le explicaron que algunas operaciones necesitaban confirmación de los dos titulares, algo que siempre había estado ahí, solo que antes nadie lo revisaba con detalle. Esa noche lo vi inquieto como nunca, caminando por la sala, revisando papeles, buscando estados de cuenta que hacía años no tocaba. Por primera vez parecía darse cuenta de que muchas cosas no dependían solo de él, que había firmado documentos sin pensar que algún día eso podía cambiar la forma en que funcionaba todo. Yo seguí haciendo lo mismo de siempre, preparando la cena, revisando tareas, acomodando la casa, como si nada estuviera pasando, pero por dentro sentía una calma que no había sentido en mucho tiempo. No porque disfrutara verlo preocupado, sino porque entendí que por fin estaba viendo la realidad completa, no la versión que contaba delante de los demás. Esa fue la primera vez que noté que empezaba a perder la seguridad con la que siempre hablaba, esa forma de actuar como si todo estuviera bajo su control, y aunque todavía no sabía lo que venía después, algo en su mirada me confirmó que el cambio ya había empezado, y que tarde o temprano tendría que enfrentar la verdad que durante años prefirió ignorar. Los días pasaron con una tensión que se sentía en cada momento dentro de la casa, aunque nadie decía nada directamente. Él seguía intentando resolver lo de las cuentas, haciendo llamadas, revisando papeles, preguntando cosas que antes nunca le habían preocupado, y yo respondía con calma, sin discutir, como si todo fuera solo un trámite más. Sabía que tarde o temprano iba a llegar el momento en que ya no podría seguir fingiendo que nada pasaba, y ese momento llegó más rápido de lo que imaginaba. Un domingo nos invitaron a comer con su familia para celebrar el cumpleaños de su madre. Era una reunión como muchas otras, con la mesa llena, todos hablando al mismo tiempo y las mismas bromas de siempre. Durante la comida, uno de sus hermanos empezó a hablar de trabajo y dinero, y sin que nadie se lo pidiera, volvió a hacer uno de esos comentarios que tanto le gustaban, diciendo que él cargaba con todo mientras yo vivía tranquila, como si mantenerme fuera una obligación más en su lista. Algunos se rieron, otros bajaron la mirada, y sentí la misma sensación que el día del cumpleaños de mi hija, solo que esta vez no me quedé callada. No levanté la voz ni hice un escándalo,
Simplemente dejé el vaso sobre la mesa y dije que tal vez ya era momento de aclarar cómo estaban realmente las cosas, porque parecía que muchos tenían una idea que no era correcta. El silencio fue inmediato. Nadie esperaba que respondiera, y menos de esa manera. Lo miré unos segundos antes de seguir hablando, no con enojo, sino con la tranquilidad de quien ya no tiene nada que esconder. Expliqué que la casa estaba a nombre de los dos, que varias cuentas también tenían mi firma y que muchas decisiones que él decía haber tomado solo en realidad habían sido posibles porque yo también aparecía en los documentos. Al principio pensaron que era una discusión de pareja, hasta que saqué las copias que llevaba en la bolsa y las puse sobre la mesa. Nadie dijo nada mientras las revisaban, y por primera vez vi en su cara la misma incomodidad que yo había sentido tantas veces cuando hacía bromas sobre mí delante de todos. Intentó decir que eso no era importante, que solo eran trámites, pero su propia familia empezó a hacer preguntas, y cada respuesta lo dejaba más callado. Ya no era la historia que siempre contaba, porque ahora todos estaban viendo que no era el único que sostenía todo, y que muchas de las cosas que presumía como suyas también tenían mi nombre. No dije más de lo necesario, guardé los papeles y seguí comiendo como si nada, pero el ambiente ya no volvió a ser el mismo. Por primera vez, nadie se rió, nadie hizo bromas, y él se quedó en silencio el resto de la tarde, entendiendo delante de todos que la verdad no era como la había contado durante años. Después de aquella comida, el ambiente en la casa cambió por completo. Ya no había comentarios en voz alta ni bromas delante de otros, pero el silencio se volvió más pesado que cualquier discusión. Durante varios días casi no hablamos, cada uno ocupado en sus cosas, como si los dos supiéramos que lo que pasó frente a su familia no se iba a quedar solo en un momento incómodo. Yo seguí haciendo lo que tenía que hacer, pero también continué con los pasos que había empezado desde aquella noche, porque entendí que aclarar la verdad delante de todos era solo el principio. Volví a ver al abogado y le conté todo lo que había pasado. Revisamos los documentos con calma, uno por uno, y me explicó que lo mejor era dejar todo por escrito para evitar problemas después. No se trataba de pelear, sino de ordenar lo que legalmente correspondía, porque durante años muchas cosas se hicieron sin pensar en las consecuencias. Preparamos los papeles para dejar claro cómo estaban registradas la casa, las cuentas y algunos contratos, y también iniciamos el proceso para separar formalmente las finanzas, algo que debimos haber hecho desde el principio. Cuando le llegó la notificación no lo podía creer. Pensó que era un error, que alguien había exagerado lo que pasó, pero cuando leyó su nombre en los documentos entendió que no era una discusión más de pareja, sino algo que tenía que resolverse de manera seria. Esa misma noche quiso hablar conmigo, preguntando por qué estaba haciendo todo así, como si fuera algo en su contra, y le respondí con tranquilidad que no era contra nadie, que solo estaba poniendo en orden lo que siempre debió estar claro. Tuvimos que ir juntos a firmar algunos papeles y revisar otros en la oficina del abogado. Fue la primera vez en mucho tiempo que se quedó callado mientras alguien más explicaba cómo estaban realmente las cosas. Cada vez que el licenciado mencionaba que ambos teníamos los mismos derechos sobre la casa y sobre varias cuentas, lo veía apretar la mandíbula, como si le costara aceptar que no podía decidir solo. No hubo gritos ni escenas, todo fue serio, frío y directo. Se establecieron límites, se definieron responsabilidades y se dejó claro que a partir de ese momento cualquier decisión importante tendría que tomarse entre los dos o no se haría. Para muchos eso puede parecer algo normal, pero en nuestra historia era la primera vez que quedaba escrito, sin bromas, sin palabras vacías y sin la versión que él contaba delante de los demás. Cuando salimos de la oficina, caminó en silencio hasta el carro y antes de subir dijo que nunca pensó que llegaríamos a eso. Yo tampoco lo pensé durante mucho tiempo, pero en ese momento entendí que poner todo en orden no era destruir la familia, era dejar de vivir en una mentira que solo funcionaba mientras yo me quedaba callada. Después de salir de la oficina del abogado pensé que todo se iba a mantener igual de frío, como en los días anteriores, pero esa misma noche noté que algo en su actitud había cambiado. Llegó más temprano de lo normal, se quedó en la sala sin prender la televisión y cuando terminé de recoger la cocina me dijo que necesitaba hablar conmigo. No era el tono seguro de siempre, tampoco el de alguien enojado, sonaba más bien cansado, como si no supiera por dónde empezar. Me senté frente a él y durante unos segundos ninguno dijo nada. Al final empezó a decir que todo se había salido de control,
que nunca pensó que las cosas llegarían tan lejos, que lo del cumpleaños había sido una broma mal hecha y que yo sabía que no lo decía en serio. Escuché sin interrumpir, porque durante años había esperado que alguna vez reconociera lo que hacía, pero en ese momento ya no me provocaba lo mismo. Luego cambió el tono y empezó a recordar el pasado, diciendo que habíamos construido todo juntos, que no valía la pena romper la familia por un coraje, que nuestra hija necesitaba vernos bien. También dijo que últimamente yo estaba muy distante, que parecía otra persona, como si no le importara nada de lo que habíamos vivido. Mientras hablaba, entendí que estaba tratando de volver al lugar de siempre, donde yo terminaba cediendo para que todo siguiera igual. Cuando terminó, me preguntó si de verdad quería seguir con todo lo legal, si no era mejor olvidarnos de eso y empezar otra vez. Antes, una pregunta así me habría hecho dudar, pero esta vez no sentí culpa ni miedo, solo claridad. Le respondí que no estaba haciendo nada para lastimarlo, que simplemente estaba poniendo límites que debieron existir desde hace mucho tiempo, y que ordenar las cosas no significaba destruir la familia, sino dejar de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Intentó decir que yo estaba exagerando, que todas las parejas tenían problemas, que no era necesario hacerlo tan formal, pero ya no levanté la voz ni traté de convencerlo. Le dije que durante años acepté bromas, decisiones y comentarios que me hicieron sentir menos, y que lo único que estaba haciendo ahora era asegurarme de que eso no volviera a pasar. Se quedó callado, mirándome como si no reconociera a la misma persona de siempre, y en cierto modo tenía razón. Durante mucho tiempo fui la que evitaba discusiones, la que cedía para que hubiera paz, la que prefería callar para que nadie se incomodara, pero esa noche entendí que si volvía a hacer lo mismo, todo lo que había cambiado no habría servido de nada. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo silencio. Y por primera vez, ese silencio no me dio miedo. Me dio tranquilidad, porque sabía que ya no iba a volver atrás. Después de esa conversación ya nada volvió a ser como antes, pero tampoco hubo explosiones ni dramas como muchos imaginan cuando una historia llega a este punto. Lo que hubo fue algo más difícil, aceptar que durante años viví tratando de mantener una idea de familia que solo funcionaba mientras yo me quedaba callada. Poner límites no destruyó mi vida, al contrario, fue lo que me obligó a verla con claridad por primera vez en mucho tiempo. Las semanas siguientes sirvieron para terminar de ordenar todo. Las cuentas quedaron separadas, los gastos definidos y cada decisión importante empezó a hacerse con acuerdos claros, sin suposiciones ni promesas vacías. Al principio fue incómodo para los dos, porque estábamos acostumbrados a vivir de otra manera, pero poco a poco la tensión fue bajando, no porque todo volviera a ser como antes, sino porque por fin cada quien sabía hasta dónde podía llegar. También empecé a pensar más en mí, algo que había dejado en segundo plano durante años. Busqué trabajo, retomé cosas que había pospuesto y me di cuenta de que todavía podía empezar de nuevo sin depender de lo que nadie opinara. No fue fácil, hubo días de duda y momentos en los que me pregunté por qué no había hecho todo esto antes, pero cada paso me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Lo más importante fue ver a mi hija tranquila otra vez, sin esas miradas confundidas cuando escuchaba comentarios que no entendía. Ahora sabe que en esta casa el respeto no es un favor ni una broma, es algo que no se negocia, y solo por eso valió la pena pasar por todo lo que pasó. Con el tiempo, incluso él dejó de hablar como lo hacía antes. Tal vez entendió que las palabras tienen consecuencias, o tal vez simplemente se dio cuenta de que yo ya no era la misma persona que se quedaba callada para evitar problemas. Nunca volvimos a mencionar aquella noche delante de todos, pero los dos sabemos que fue el momento en que todo cambió. Hoy, cuando recuerdo el día en que me llamó parásito frente a la familia, ya no siento vergüenza. Lo que siento es orgullo de no haberme quedado en el mismo lugar donde me pusieron durante tanto tiempo. Porque la peor traición no fue lo que me dijeron delante de todos. Fue haber creído durante años que tenía que soportarlo para que todo estuviera en paz. Y el día que dejé de permitirlo, mi vida no se rompió. Mi vida empezó de verdad. Si escuchaste esta historia hasta el final, suscríbete, porque a veces el momento más humillante es también el que te obliga a cambiar todo.